El Evangelio de hoy, en el Evangelio en Juan, el conflicto con el templo está al comienzo del Evangelio, mientras que en los otros Evangelios es la antesala de la condena a Jesús por parte de los sumos sacerdotes del Sanedrín y de la pasión y muerte de Jesús, ¿no?, con la condena de Pilatos. ¿Y por qué Juan lo pone al principio? Para señalar cuál va a ser el conflicto fundamental que Jesús va a tener entre lo que es una religión basada en el templo y en sacrificios y en el mercado, alrededor de la religión del templo, y la propuesta de Jesús de anunciar el reino de Dios, ¿no?, y su justicia, para lo cual fue enviado por el Padre, ¿no?, y basado en las relaciones, no esas relaciones de la religión del mercado, del templo, de ofrecer sacrificios para agradar a Dios, sino en la relación de la gratuidad y del amor. Esa es la conflictividad. Y por eso tenemos que tener en cuenta que la propuesta de Jesús está centrada en la persona, no en la sacralidad del templo, como era en su tiempo los sacerdotes, sino la sacralidad, la persona humana. Dirá San Pablo, todos somos templos vivos del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos en concreto, sí, en la parte de la Iglesia hay muchos grupos en la Iglesia, de sacerdotes, grupos religiosos, que su labor eclesial se centra en el templo edificio y dejan a un lado, pues, la relación con las personas humanas. No es la sacralidad del templo lo que a Dios le preocupa. Lo que le preocupa es si damos una mano para que ese hermano se levante, para que ese hermano se sane, para que ese hermano camine. El centro es la persona humana, por eso Jesús muchas veces tomará a un niño, lo colocará en el centro, ese paralítico que lo colocan en el centro, la mujer pecadora, ¿no? Son muchos los ejemplos en los cuales el centro es para Jesús la persona humana. Y por eso es claro, ¿seguimos la religión del templo o seguimos la religión de Jesucristo centrada en el reino de Dios y su justicia y en las relaciones humanas? ¿Seguimos esa religión centrada en el mercado? Y por eso, como dice el Papa, este sistema mercantilista, este sistema del mercado, es un sistema que mata, porque no hay nada más destructivo que reducir las relaciones humanas a relaciones de mercado, de compra-venta. Y eso se lo podemos ver hoy día con lo de las vacunas. La India y Sudáfrica está abanderando, junto con el Papa, ¿no?, que las patentes de la vacuna pues no sean propiedad de los laboratorios, sino es un bien social para todos. Y claramente ese es un conflicto para ver si nos movemos en las relaciones del mercado o nos movemos en las relaciones humanas de la gratuidad. Y por eso acá, por ejemplo, en el Perú, el problema de las patentes que abanderan la India y Sudáfrica, no se dice nada en los medios. Sí se habla que la empresa privada no puede comprar, etcétera, etcétera, pero es un ejemplo muy concreto en el cual predominan las relaciones de mercado o predominan las relaciones donde el ser humano, y en este caso la humanidad entera, es el centro ante una realidad muy concreta que está viviendo todo el mundo. Es una manera de hacer vida la palabra de Dios de acuerdo al mundo y a la realidad de hoy. Una religión centrada en el templo y en las relaciones mercantiles, o una religión centrada en el reino de Dios y su justicia y en esa relación humana de la gratuidad y del amor.